Hola, muy buenas noches. Son más de las 9:30 de la noche. Hoy es 29 de mayo del año 2026. Estamos en Sucre, Bolivia. Les habla su anfitrión José Antonio Ortuz de Alba. Este es mi canal y en esta oportunidad quiero plantearles la conclusión de Paráfrasis antiestética del conquistado colonizado a la mirada chola y grotesca. Es el artículo que publiqué el 8 de enero del año 2024 en el suplemento literario Puño y Letra de Correo del Sur. Este diario es de Bolivia, de Sucre. Quiero destacar con ustedes el alcance de literatura contemporánea y grotesco social. En esta oportunidad quiero señalarles la estructura temática de la obra de San Ginés, reeditada el 2017. La primera edición fue el año 92, la segunda fue a cargo de la colección del Bicentenario, a cargo de la Vicepresidencia del Estado. En esta oportunidad quiero remarcar las partes problemáticas de literatura contemporánea. Hay que partir de la idea del Estado del 52 para entender un conjunto de pliegues que hacen parte de una historia de la literatura. Al igual que una primera antología de Porfirio Díaz Machicao, lo que hace Javier Sanginés es un despliegue de estructuras narrativas que van a ser organizadas en flujos. Esta idea de los flujos es pertinente de una estética de tradición marxista, de tradición húngara como la de Lukács, George Lukács. Vamos a entender también la pertinencia de las metáforas en las diferentes etapas y las diferentes circunstancias narrativas que tiene literatura contemporánea, comenzando por Aluvión de Fuego de 1958 de Óscar Sarruto, Los Deshabitados de Marcelo Quiroga Santa Cruz de 1959. Vamos a entender la poesía reunida de Edmundo Camargo, que es póstuma, 1964, a cargo de Jorge Suárez. También vamos a plantearnos los pliegues de los años 70 del Estado del 52, con, si me permiten hablar, de 1978 de Domitila Chungara, que es una forma literaria de testimonio oral, de testimonio escrito y de pertinencia social, y El Paraje del Tío de 1979, que es una antología unida de cuentos de René Pope. Evidentemente que literatura contemporánea tiene un apéndice que está dirigido a la descripción y a las metáforas de los flujos de galerías bolivianas como las de Darío Antezana o las de Gíldaro Antezana. Fundamentalmente nos vamos a referir a la galería de Darío Antezana con la obra Complicidad, para entender el centro conclusivo, el centro aporético que tiene literatura contemporánea y grotesco social, que es el grotesco. Esta idea del grotesco tiene una fuente, tiene una historia,
que está en Periférica Boulevard. Es una novela de Adolfo Cárdenas de los años 90 en Bolivia. Está ambientada en las zonas urbanas, las zonas populares de La Paz y el Alto. Son historias orales, son parte de la organización de instituciones culturales, comenzando por las familias, estructuras municipales, la policía, el comercio, que nos van a llegar como conclusiones de la idea del neobarroco, del barroco urbano y del grotesco social urbano. Estas son las páginas que se pueden plantear por reducción de la idea de paráfrasis antiestética en Bolivia, con la pretensión evidentemente estética, sin el prefijo. Por otro lado, vamos a referirnos a una segunda conclusión que no es pertinente a este tema. Trata sobre la vigencia de la Ley 2116 de 11 de septiembre del año 2000. Quiero destacar que esta ley regula una convención del Tribunal Militar Internacional instalado en la ciudad alemana de Nuremberg para establecer sanciones, penas por crímenes de lesa humanidad. Esta convención, que ha sido sancionada en Bolivia como ley de la República bajo la Constitución del 67 y su última reforma, ha tenido que coexistir y convivir con la vigencia de la misma Constitución Política del Estado Boliviana de 2 de febrero de 1967 y sus reformas en ese momento de su publicación, antes de su promulgación. Está vigente la Ley 1615, la reforma hasta ese momento del año 95 de esta Constitución. Sin embargo, el artículo 80 de este texto lo que hace es observar la fórmula de la promulgación y la fórmula que va a publicarse en una gaceta oficial. En el texto de esta ley 2116 señala Honorable Congreso Nacional. El artículo 80 de la Constitución abrogada del año 1967 y sus últimas reformas no modificaron el artículo 80 en sus fórmulas y señalaron que no debe señalarse honorable, solamente el Congreso Nacional, entre sus fórmulas requeridas con condición sine qua non. Finalmente quiero referirme a la obra Paz Perpetua de Immanuel Kant en la página 51 de las ediciones Tor o la editorial Tor. Son traducciones en Buenos Aires y en Río de Janeiro en los años 40 de autores clásicos, autores de filosofía también. En ella hay una idea de principio, un axioma, un principio propiamente de Kant sobre la ciudadanía mundial y una cortapisa son los estados que no pueden garantizar la soberanía de los individuos o la ciudadanía mundial. Soberanía la ejercen los individuos, los ciudadanos. La ciudadanía mundial, por supuesto, por otra petición de principio, la ejercen ellos mismos. Entonces, esta conclusión se articula con la idea anterior, con la noticia de la agencia AS de México del 25 de mayo anterior sobre un
acto de hostilidad de los organizadores o de los coorganizadores del Mundial 2026 de Estados Unidos, de México y de Canadá. Un país, un competidor, en este caso una selección, no puede ser deshabitada en 3 partidos en una primera fase, alegando que no se les puede permitir residencia temporal en ese país. Es la mayor hostilidad, el mayor acto de hostilidad en sedes internacionales y en comunicados presidenciales o en comunicados de prensa que la ciudadanía no debería aceptar. Por tanto, estaríamos dándole la razón a Kant que no hay una ciudadanía universal, porque los países con los universales singulares más importantes, me refiero a la cultura, me refiero a la legislación, me refiero a la tecnología, a la ciencia y al desarrollo, no lo cumplen. Los países en ascenso de ese desarrollo y de sus universales singulares deben cuestionar por qué no se cumple una ciudadanía universal que garanticen los países más importantes del mundo, los países más industrializados. Con esto me despido. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un link en me gusta. Adiós.